buen día, licenciado Marcelo Orozco. En esta ocasión tenemos a bien exponer el tema que nos tocó, correspondiente al ilícito tributario. Pues este es un tema innovador, es un tema que prácticamente ha estado en constante reformas. Las leyes tributarias, el Código Penal ha estado en constante reforma debido a las múltiples defraudaciones y tipos ilícitos que se dan en el Estado. A consecuencia de eso, se ha dado mucho problema en cuanto a lo que son delitos como defraudación tributaria y otros delitos conexos. En sí, vamos a definir qué es el ilícito tributario. El ilícito tributario es toda la acción o omisión violatoria de las normas tributarias. Es la infracción tributaria, es decir, la violación a las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias, sustanciales y formales. Los ilícitos tributarios pueden ser formales y materiales. ¿Y cuál es la sanción por este tipo de infracciones? Pues es la restricción de la libertad de la persona, algo muy sagrado para el ser humano, que puede ser coartarle su libertad. El ilícito formal se origina por el incumplimiento de algunas obligaciones, que en este caso puede ser el no inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas. El otro puede ser emitir o exigir comprobantes. La otra puede ser llevar libros o registros contables especiales. La siguiente puede ser presentar declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la administración tributaria, informar o comparecer ante la administración tributaria. La otra puede ser acatar órdenes de la administración tributaria dictadas en el uso de sus facultades. Cualquier otro deber contenido en el Código Tributario y en las leyes y sus reglamentos. El ilícito tributario tiene relación con las obligaciones materiales, es decir, son las normas sustanciales relativas al nacimiento y extensión de las obligaciones tributarias. Su objeto o fuente puede ser el hecho generador, elemento temporal y sujeto de la obligación jurídica tributaria. Se caracteriza por la falta de pago de los tributos en términos que establece la ley. El ilícito tributario, que es sancionado con la restricción de la libertad de la persona, es una materia nueva en la rama jurídica del derecho penal, conocido como derecho tributario. El derecho tributario penal regula la punibilidad de las infracciones que cometen los contribuyentes en el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, siempre que este incumplimiento traiga aparejado el dolo o la culpa, la antijuricidad y la tipicidad por parte del contribuyente. El tema delito tributario de este trabajo que hemos desarrollado mis compañeros es de parte de las infracciones tributarias que son sancionadas con pena restrictiva de la libertad. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del ilícito tributario? Pues algunos estudiosos de esta materia no se ponen de acuerdo aún en cuanto a sobre la naturaleza jurídica del ilícito tributario, en virtud que la diferencia de criterios respecto al delito penal común y la infracción tributaria. Como resultado de esta discusión doctrinal existen dos posiciones, una unionista y la otra antagónica. Pues la posición unionista sostiene que la infracción tributaria no se diferencia del delito penal común, ya que la sustancia es la infracción tributaria
y el delito común es la misma. La posición antagónica, por su parte, sostiene que la infracción se diferencia del delito establecido en el derecho penal común porque existe diferencia sustancial entre el delito y la contravención, ya que la infracción tributaria es una contravención, no un delito. Los elementos de las dos figuras son diferentes tanto en la doctrina como en la legislación. Se considera que para efectos de este trabajo que hemos investigado nuestros compañeros y yo, en ambas posiciones existen elementos del ilícito tributario, en virtud de que éste se origina por la violación de las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales, independientemente de que esta violación o incumplimiento sea una contravención, infracción o delito sancionado con una pena que es la restricción de la libertad. Se puede decir que la naturaleza jurídica del ilícito tributario está en la existencia de la violación e incumplimiento de las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias. En otras palabras, la naturaleza jurídica o esencia jurídica del ilícito tributario es la violación a las normas tributarias. Ahora vamos a ver qué es la contravención, que es la otra parte de la infracción a las normas tributarias. Primero hablamos del delito, ahora vamos a hablar de la contravención. Se conoce con este término a la falta de colaboración. Puede ser también una omisión en la que el bien protegido no es la persona ni sus derechos naturales o sociales. Va encaminado a la falta de cumplimiento de una acción estatal. En la contravención, el bien jurídico tutelado y dañado es administrativo, no puede ser una falta. No por ser una falta, el daño causado es leve, consecuentemente debe ser sancionado por el Estado con una multa e intereses resarcitorios. El Estado, con base en las facultades que le confiere el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, aplica al infractor por la violación o incumplimiento de las normas tributarias la sanción que corresponde a la falta, la que, como se expone en los párrafos anteriores, debe ser una multa con intereses pecuniarios. En materia tributaria, las sanciones siempre son coactivas, por lo que se pierde el derecho y el infractor debe pagar la obligación pecuniaria. Es necesario aclarar que la coacción no es la sanción. La coacción es el medio por el cual el Estado hace uso de las fuerzas para imponer una sanción. La sanción puede ser de tipo material, como es el caso de no pagar impuestos, o formal, cuando no se presentan las declaraciones. En ambos casos, el sujeto pasivo o contribuyente es sancionado como consecuencia de infringir las normas tributarias. Ahora vamos a ver el delito tributario en sí, o sea, vamos a diferir sobre lo que es el delito tributario. Pues el delito tributario es la infracción que ataca directamente la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos. Su estudio es parte del derecho penal común. La violación a las normas tributarias constituyen el ilícito tributario. Es el acto u omisión de un particular que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley tributaria ordena hacer, o también hacer lo que se encuentra explícitamente determinado en la ley tributaria y que no se debe hacer. En consecuencia, el delito tributario se constituye por la violación de las normas que regulan el derecho penal tributario. Guatemala tiene como antecedente en los delitos tributarios la figura de defraudación tributaria. La defraudación tributaria fue regulada por el decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que comúnmente conocemos como el Código Tributario. Pues este Código Tributario entró en vigencia
a partir del 2 de octubre del año 1991. Pues este código regula los hechos que constituyen una relación con actos de defraudación tributaria. En los artículos 66 y 97, sin tipificarlos como delitos, las figuras de retención de tributos y la resistencia a la acción fiscalizadora tenía el carácter de infracciones administrativas y eran sancionadas únicamente con la imposición de multas, la cual no lograba impedir que los contribuyentes continuaran con el incumplimiento del pago y de sus obligaciones tributarias. Para poder sancionar penalmente a las personas que defraudaban al Estado al no declarar o al no enterar a la administración tributaria los tributos generados con su actividad o con sus bienes, en febrero de 1995 entró en vigencia el decreto número 67-94 y el decreto 68-94, ambos del Congreso de la República, que reformaron el decreto 1773, todos lo conocemos como el Código Penal de Guatemala, definiendo como delito las figuras de apropiación indebida y defraudación tributaria. Estas figuras delictivas tributarias se regularon con estos decretos extremadamente rigurosos, a tal grado de que solo el hecho de no presentar declaraciones o de emitir facturas o emitirlas por montos inferiores al real, se incurría en el delito sancionado con prisión de 2 a 6 años y una multa igual al impuesto omitido. Así también, en estos decretos se regulaban aspectos del proceso penal que debían ser regulados en el Código Procesal Penal, por lo que en esta legislación carecía la técnica jurídica apropiada, la cual ocasionó rechazos por parte de los contribuyentes. En respuesta al rechazo manifestado por los contribuyentes, se emitió el decreto número 103-96 del Congreso de la República, que entró en vigencia a partir del 3 de enero de 1997. Con este decreto se introdujo reformas al Código Penal, a la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero y el Código Procesal Penal. Estas reformas fueron derogadas por los decretos 17, fueron derogados los decretos 67-94 y 68-94 del Congreso de la República, antes mencionado. El 1 de octubre del 2001 entró en vigencia el decreto 30-2001 del Congreso de la República, en el cual se introdujo reformas a los delitos relacionados con la defraudación tributaria, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora. También fueron reformados algunos aspectos del Código Procesal Penal y la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, que es el decreto 58-90. Los delitos contra el régimen tributario se encuentran regulados en los artículos 358, inciso A, al 358, inciso D, del Código Penal, decreto 1773 del Congreso de la República. Pues estas reformas pues son la defraudación tributaria. El diccionario de la Real Academia Española, en términos de defraudar, lo define como privar a alguien con abuso de confianza o con infidelidad a las obligaciones propias de lo que le toca de derecho. También hay otra definición que da la RAE, que puede decir eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones. El artículo 358, inciso A, defraudación tributaria, literalmente dice que en este caso preceptúa que comete delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de las obligaciones tributarias
de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Para comprender mejor el delito de defraudación tributaria, debe componerse la definición legal en sus elementos principales, por consiguiente, se analiza con apoyo a las definiciones de los dichos elementos, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, como lo establece el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial. Ahora, respecto a lo que es la simulación, desprendiendo o haciendo un análisis de este delito, representar una cosa fingiendo lo que no es. Con este término se puede ejemplificar la acción de simular costos y gastos que no son reales mediante la elaboración o utilización de documentos falsos o de dudosa procedencia. Simular ingresos inferiores a los reales para obtener algún beneficio establecido en la ley, o bien para reducir la ganancia impositiva o sujeta al pago de impuestos sobre la renta. Simular operaciones o exportaciones mediante la falsificación de pólizas para declarar o estar exento de impuestos, o lo que se podría decir que para no pagar IVA. En consecuencia, al no declarar sobre las ventas reales hechas en el país, eso quiere decir, o sea, no declarar. En este caso voy a traer a alusión lo que una vez me enseñó pues el maestro Salazar Gordillo, el licenciado Marco Vinicio Salazar Gordillo, que una de las formas que utilizaban para poder defraudar el fisco era de que cuando entraban mercadería, como pueden ser en este tipo calzado, decía él que por una aduana entraba el zapato izquierdo, que podría ser aquí por Santo Tomás de Castilla, y aquí por Puerto Quetzal entraba el zapato derecho. De esa forma eludían el pagar el impuesto que corresponde a este tipo de mercadería. Pues continuando con el tema, y siempre analizando el artículo 358, podemos arribar que también existe otro, en este caso, otro verbo rector, que es ocultación. Y ocultación es esconder, tapar, disfrazar o encubrir a la vista, callar advertidamente lo que se pudiere o debiere decir, o disfrazar la verdad. Mediante la ocultación, el infractor tributario oculta o no declara ingresos o hechos generadores cuando elabora o presenta declaraciones con el objeto de no pagar o pagar menos impuestos. Oculta o no declara ingresos al omitir facturas, ventas o servicios prestados. No declarar los ingresos reales al emitir facturas por cantidades menores o realmente vendido a menor al valor real del servicio prestado. Como lo decíamos, ¿verdad? Ahora, siguiendo con el análisis, encontramos también el otro verbo rector, que puede ser la maniobra. Cualquier operación material que se ejecuta con las manos, artificio o manejo con uno que interviene en un negocio. El defraudador tributario maniobra la información al momento de determinar y declarar la obligación tributaria de manera diferente a la registrada en los libros de contabilidad. Es decir, que los libros exigidos por las leyes tributarias y los libros de contabilidad no concuerdan con las declaraciones juradas o no juradas presentadas en la administración tributaria. En otras formas de maniobrar la información es ocultando o declarando costos, gastos reales para justificar o desvirtuar los ingresos declarados, o bien falsificando declaraciones para pretender demostrar el pago de las obligaciones tributarias. Continuando con el siguiente verbo rector, que es el ardid, quiere decir que es un artificio, quiere decir que es un medio empleado hábil o mañosamente para el logro de algún intento.
mediante ardid o engaño, el defraudador tributario puede lograr el registro de operaciones contables irreales o irregulares, emitiendo facturas después de la entrega de los bienes vendidos o del pago recibido por los servicios prestados, declarando de esta manera ingresos menores a los que realmente obtuvo durante el periodo contable que declara en la administración tributaria. Elemento importante de la definición legal de defraudación tributaria, es decir, es inducir a error a la administración tributaria en la determinación o pago de la obligación tributaria, en virtud que al efectuarse con ardid o con cualquier otra forma de engaño, se induce a que la administración tributaria incurra en error cuando el defraudador tributario determina y paga la obligación. Esta situación es causa por el exceso de confianza que la legislación tributaria proporciona al contribuyente al dejar bajo su responsabilidad la determinación y declaración de pagos obligatorios tributarios, y por falta de mecanismos adecuados de control y fiscalización oportuna por parte de la administración tributaria. Quizás el elemento más importante de la definición legal de defraudación tributaria es causar detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva, en virtud que el perjuicio que se causa al Estado es la recaudación impositiva con la comisión de delito de defraudación tributaria. Por esta razón, el artículo 358A del Código Penal en lo conducente establece el responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con la relación a la gravedad del caso y con multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas que se hubiera hecho acreedor, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas penas. O sea, primero tiene que cumplir en este caso el castigo o la condena aquí, y posterior pues la expulsión. Ahora vamos a ver, ya vimos, en este caso analizamos en sí el artículo 358A del Código Penal. Ahora vamos a ver los casos especiales de defraudación tributaria. Adicional al delito de defraudación tributaria anteriormente analizado, el artículo 358B del Código Penal establece que hay casos especiales de defraudación tributaria, el cual incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior. Vaya, entonces se podría decir que estas son agravantes, porque prácticamente vienen a agravar el asunto en cuanto a lo que es el delito. Dice: quien utilice mercancías, objetos o productos beneficiados por excesiones o franquicias para fines distintos de los establecidos en ley, que conceda la excepción o franquicia sin haber cubierto los impuestos que serán aplicables a las mercancías, objetos, productos o beneficios. 2. Quien comercializare clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o pago de tributos. Se entiende que actúa en forma clandestina quien, teniendo o no establecimiento abierto al público, ejerce actividades comerciales y no tenga patente de comercio, o teniéndola no lleve los libros de contabilidad que requiera el Código de Comercio y la Ley de Impuesto al Valor Agregado, lo que conocemos como IVA. 3. Quien falsifique, adultere o destruya sellos, márchamos, precintos, timbres u otros medios de control tributarios, así como quien, teniendo a su cargo dichos medios de control tributario, le dé
un uso indebido o permita que otros lo hagan. 4. Quien destruya, altere u oculte las características de las mercancías u omita la indicación de su destino o procedencia. 5. Quien hiciere todo o en parte una factura o documento falso que no esté autorizado por la administración tributaria, en el ánimo de afectar la determinación o el pago de los tributos. 6. Quien lleve doble o múltiple contabilidad para efectuar negativamente la determinación o el pago de tributos. 7. Quien falsifique en los formularios recibidos u otros medios para comprobar el pago de tributos, los sellos y las marcas de operaciones de las cajas aceptadas de los bancos, del sistema, de otros entes autorizados para recaudar tributos o de las cajas receptoras de la administración tributaria. 8. Quien altere o destruya los mecanismos de control fiscal colocados en máquinas registradoras o timbradoras, los sellos fiscales y similares. Si este delito fue realizado por empleado o representante legal de una persona jurídica buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se le impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. El contribuyente del impuesto al valor agregado que en beneficio propio o tercero no declare la totalidad o parte del impuesto que cargó a sus clientes en las ventas o en las prestaciones de servicios grabados que le corresponda enterar o a la administración tributaria después de haber restado el correspondiente crédito fiscal. Y 10. El contribuyente que para simular la adquisición de bienes o servicios falsifique facturas, las obtiene de otro contribuyente o supone la existencia de otro contribuyente que la extiende para pagar gastos que no hizo realmente, con el propósito de virtuar sus rentas obtenidas y evadir o disminuir la tasa impositiva que le tocaría cubrir para incrementar fraudulentamente su crédito fiscal y el contribuyente que las extienda. O sea que aquí son dos. Aquí hechor y consentidor, o sea, autor y coautor. Eso fue parte, solo fue del inciso B. Ahora vamos a ver lo que es la apropiación indebida de tributos. Pues la apropiación indebida de tributos es un delito consistente en la intención dolosa de retener como propia una cosa ajena recibida en depósito, omisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o de devolver, constituye una modalidad a la estafa y del abuso de confianza. El artículo, este análisis que estamos haciendo corresponde al artículo 358C del Código Penal, que es la apropiación indebida. Literalmente el artículo en su parte conducente establece que comete el delito de apropiación indebida de tributos quien, actuando en calidad de agente de percepción o retención en beneficio propio de una empresa o de tercero, no entere a la administración tributaria la totalidad, parte de los impuestos percibidos o retenidos después de transcurrido el plazo establecido en las leyes tributarias específicas para enterarlos. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto apropiado. Si el delito fuere cometido por director, gerente, administrador, funcionario, empleado o
representante legal de una empresa jurídica en beneficio de esta, además de la sanción aplicable a los responsables, se le impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto no enterado, y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de la patente de comercio en forma definitiva. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, siempre y cuando que éste cumpla con las penas que se le impusieron. La actitud dolosa del agente de retención o de percepción de adueñarse de los tributos percibidos o retenidos en los contribuyentes se presenta con mayor frecuencia en los siguientes casos: cuando el agente de retención del impuesto sobre la renta no entere a las cajas fiscales la retención hecha a los contribuyentes dentro de los 10 días hábiles del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectuaron las acreditaciones, los acreditamientos en cuentas o se realizaron los pagos de rentas que establece el artículo 63 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Cuando un agente de percepción como una institución bancaria no deposite en la cuenta única de la Tesorería Nacional del Banco de Guatemala el importe recaudado o percibido dentro del plazo de acreditación establecido en el contrato de servicios de defraudación de la Administración Tributaria, salvo caso fortuito de fuerza mayor o disposiciones del gobierno que impida total o parcialmente esta obligación. Ahora veamos ahora lo que quiere decir la resistencia o acción fiscalizadora. Este otro análisis que vamos a hacer comprende lo que es el artículo 358D del Código Penal guatemalteco. El delito de resistencia a la acción fiscalizadora lo cometen los contribuyentes o el obligado cuando impide la fiscalización y determinación de sus obligaciones tributarias o se niegue a proporcionar a la administración tributaria o al ministro ejecutor nombrado por el juez competente la documentación o el acceso a los registros contables del contribuyente que le fueren requeridas con anterioridad por la administración tributaria. Generalmente el ministro ejecutor es nombrado por el juez de lo económico coactivo. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 358D del Código Penal, que en su parte conducente literalmente establece resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Dice de la siguiente manera: comete delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria quien, después de haber sido requerido por dicha administración con intervención del juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de su obligación, se niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos o impida el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa equivalente al 1% de los ingresos brutos del contribuyente durante el periodo mensual, trimestral, anual que se revise. Si el delito fuere cometido por empleado o representante legal de una persona jurídica buscando beneficios para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce reincidencia,
se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas que se hubiera hecho acreedora, la expulsión del territorio, siempre y cuando estos que cometa que cumpla con las penas para lo cual fue condenado. Ahora vamos a ver qué son los delitos conexos en materia tributaria. Pues cuando hablamos de conexión, estamos hablando de que prácticamente delitos que tengan que ver en materia tributaria, aunque estén reguladas en otro cuerpo normativo, siempre tienen que ver con defraudación o tienen que ver con el ilícito tributario, el cual es el tema que estamos desarrollando. Dice, son delitos conexos los que generalmente comete el contribuyente paralelamente a la omisión de un delito tributario. El objeto primordial del contribuyente que comete este delito es defraudar al Estado mediante la evasión dolosa del pago de sus obligaciones tributarias, siendo responsables de 2 o más delitos, o bien incurriendo en más. Un delito dentro de un mismo hecho o hechos, mejor conocido en la doctrina jurídica como concurso de delitos. El concurso de delitos está regulado en el capítulo 4 del artículo 369, 70 y 71 del Código Penal. Es nuestra ley sustantiva del Congreso de la República y sus reformas. Los delitos conexos con más frecuencia que cometen los contribuyentes en nuestro país y que están regulados en el Código Penal, pues podría ser la falsedad material. Ahora, la falsedad puede decir que es en este caso con mis propias palabras, dice que es la transfiguración de la verdad. Esa es la falsedad, pero aquí la vamos a desarrollar como la falsedad material. En este caso sabemos que existen 2 clases de falsedades. Está la falsedad material y la falsedad ideológica. Y en su artículo 321 del Código Penal, en su parte conducente, literalmente establece: quien hiciere todo o en parte un documento público falso o que altere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicioso, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Ahora veamos la falsedad ideológica, que es en el 322, falsedad ideológica. Quien con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Ahora la falsificación de documentos privados, que es el 323 siempre del mismo cuerpo legal o nuestra ley sustantiva, Código Penal. Falsificación de documentos privados. Quien en documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los 2 artículos anteriores será sancionado con prisión de 1 año. Estafa mediante información contable. Artículo 271. Estafa mediante información contable. Comete el delito de estafa mediante información contable el auditor, perito contador, experto, director, gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas que en sus dictámenes o comunicaciones al público firmen o certifiquen informes, memorias o proporcionen inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad o a la realidad que fueren simulados en el ánimo de defraudar al público o al Estado.
Los responsables de este delito serán sancionados con prisión inconmutable de 1 a 6 años y una multa de 5.000 a 10.000 quetzales. De la misma forma serán sancionados quienes realicen estos actos con el fin de atraer inversiones o aparentar una situación económica o financiera que no se tiene. Si los responsables fueren auditores o peritos contadores, además de la sanción antes señaladas, quedarán inhabilitados por el plazo que dure la condena, y si fueren reincidentes quedarán inhabilitados de por vida. Ahora vamos a ver ya lo que es el delito de cohecho. En el artículo 439 del Código Penal encontramos lo que es el cohecho. El funcionario en empleado público que solicitare o recibiere por sí o por persona intermedia dádiva o presente, aceptare o ofreciere promesa por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo, será sancionado con prisión de 2 a 8 años y una multa de 10.000 a 50.000 quetzales. Cuando el funcionario empleado público obligare o indujere a la dádiva, presente, ofrecimiento, promesa de la pena, se aumentará a una tercera parte. Ahora el cohecho activo. Quien con dádivas, esto lo dice el 442, cohecho activo. Quien con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas intente cohechar al funcionario empleado público será sancionado con la misma pena que correspondiere a los sobornos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre delito y contravención. Para finalizar ya este tema, para ya estar finalizando, vamos a ver la diferencia. La diferencia se encuentra en la esencia del acto. Mientras que el delito ataca la seguridad del Estado en su conjunto, la contravención es una falta de colaboración. Por lo tanto, el alcance y el impacto de las acciones son diferentes. El delito es castigado por la ley con pena grave. En la contravención, el infractor es sancionado con una multa e intereses resarcitorios. Al analizar los posibles hechos fácticos constitutivos del delito, debe tomarse muy en cuenta el perjuicio causado al Estado o a la seguridad de la sociedad en su conjunto y la recaudación impositiva que dichos hechos encuadran dentro de la norma penal tributaria. Con este análisis jurídico del ilícito tributario puede tipificarse correctamente los delitos tributarios cuando estos realmente existen, para evitar que incurran en error de tipificar como delito tributario una falta o una contravención. Infracción y delito. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una infracción y un delito. Las infracciones y los delitos son figuras jurídicas que suelen tomarse como sinónimos, pero en su aplicación son diferentes. Las infracciones corresponden al ámbito administrativo y tributario, y los delitos únicamente los encuadra el Código Penal. Al respecto, hay un autor que es de apellido Forunge, que él expone que la falta de pago de los tributos en tiempo y forma adecuados constituyen una infracción punible. Por su parte, el Código Tributario define identifica las infracciones tributarias en los siguientes artículos. Está en el artículo 69, concepto, que literalmente establece toda acción o omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la administración tributaria, en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. El artículo 71 del mismo cuerpo legal conoce a los infracciones tributarias, las cuales son así. Las infracciones tributarias quedan de la siguiente manera: pago, número 1, pago extemporáneo de las retenciones; 2, la mora; 3,
la omisión de pago de tributos. Y 4, la reincidencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. El incumplimiento de las obligaciones formales y las demás se establecen expresamente en este código, y en las leyes tributarias específicas. El delito en contraposición a lo anterior, siempre en el ámbito tributario, es una figura del derecho penal que consiste en toda acción o omisión penal por la ley. La defraudación de la comisión de un delito tributario, como lo indica el primer considerando el Código Tributario, debe estar enmarcada dentro del principio de legalidad en materia tributaria, con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y el contribuyente. La ley penal no puede ser arbitraria, castigando a criterio a los ciudadanos en campo tributario. El derecho de defensa debe estar claramente establecido perfectamente y determinando el delito y su respectiva pena. En este caso, el Estado es el único que puede, con monopolio que le corresponde, en este caso, hacer delitos, es el único que puede imponer una pena a través del organismo judicial. Dentro de los ilícitos tributarios está la evasión fiscal y elusión, y para su conocimiento y análisis se expone a continuación este análisis. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de Manuel Osorio en cuanto a analizar qué es la evasión fiscal. Él en su diccionario dice que establece que es un delito que atenta contra la administración pública como bien jurídico protegido y que consiste en el quebrantamiento de una detención legal mediante violencia en las personas o fuerza de las cosas. Guillermo Cabanelas en su parte, también en su mismo diccionario, da una definición. Cabanelas por su parte respecto a la evasión fiscal expresa en dialéctica y conducta general evasiva o medio hábil para eludir una dificultad o contratiempo. La evasión fiscal consiste en disminuir el pago del impuesto. No se trata de trasladarlo a otro para que lo pague, como es el caso de la traslación, sino de no pagar en forma absoluta. Nadie lo cubre. La evasión fiscal tiene como característica la disminución o el no pago de una obligación tributaria por persona alguna, individual o jurídica, ocasionando daños al Estado por la disminución de sus ingresos. La evasión se puede llevar a cabo de dos maneras: evasión con fondo legal y evasión ilegal. La evasión con fondo legal se da cuando los contribuyentes, queriendo reducir el impuesto a pagar, como es el caso del impuesto sobre la renta, crea costos y gastos que en realidad no existen o que no participaron en el proceso productivo, pero que están debidamente documentados y por lo tanto respaldados fiscalmente para su estabilización, y ocultar así la evasión, resultado como consecuencia de ello una disminución en el impuesto a pagar. También se da la evasión con fondo legal en la reducción o no pago del impuesto, aprovechando pasajes oscuros y redacciones imprecisas de las leyes que se prestan en varios criterios, de tal manera que con respaldo de ello se interpretan y aplican las mismas a conveniencia. Pues como todos sabemos, esto se da más en el Congreso, cuando, pues, como decimos vulgarmente, debajo de la mesa se pasa algún par de millones de quetzales. Entonces, en este caso, nuestros padres de la patria, los diputados, pues ya no legislan, en este caso, de una forma objetiva, sino es en detrimento del Estado. Ahora vamos a ver lo que es la evasión fiscal. La evasión fiscal
cuando el contribuyente, ¿en dónde ocurre la evasión fiscal? Cuando el contribuyente, algunas veces por desconocimiento de la ley, u otras o por mala o equivocada interpretación de una misma, declara algunos gastos a su criterio y son deducibles, pero que interpretando correctamente la ley atienden a disminuir el impuesto a pagar, aunque en este caso involuntariamente, pero también existen casos en los que en forma premeditada, se podría decir, contabilizan operaciones sin el soporte legal correspondiente. En otras palabras, la evasión ilegal voluntaria se da cuando, para disminuir el pago del impuesto o evitar su pago, el contribuyente realiza actos que violan las normas legales, cometiendo así un fraude contra el Estado. Con la elusión tributaria, el contribuyente se vale de medios legales para evitar el pago del impuesto. Guillermo Cabanelas hace alusión a este tema de la siguiente manera: dice, evitar hábilmente las dificultades o peligros, frustrar con artificio o sutileza los efectos que desfavorecen o perjudican. Ahora, elusión quiere decir eludir, quiere decir huir la dificultad o salir de ella con algún artificio, hacer vana o hacer que no tenga efectos o cosa por medio de algún artificio. De acuerdo con las definiciones anteriores, se puede decir que la elusión fiscal es una evitación fiscal donde el contribuyente renuncia a desarrollar una actividad económica sujeta a gravamen, es decir, el contribuyente evita la realización del hecho generador de la obligación tributaria. Vamos a hacer, basado en todo esto, pues nosotros también quisimos ver las legislaciones de otros países, pues también basados en este caso nosotros tenemos la ley del Cauca, y tenemos el código, pues sí, más se refleja en lo que es el Cauca. Entonces, en el derecho comparado, de forma así a nivel mundial, existen pues estas necesidades de codificar los principios jurídicos que rigen el poder tributario de tal estado como sujeto activo en relación a los particulares como sujetos pasivos, y la obligación jurídico-tributaria. Se origina, pues aquí se puede decir que fue en el siglo XX que se originó pues esta forma de querer empezar a pagar los impuestos o empezar a contribuir al Estado. El primer código tributario nace en Alemania en 1919 por medio del ordenamiento tributario del Imperio Alemán, que concentraban normas de orden sustancial y formas de carácter penal. Con base en el ordenamiento jurídico alemán, nace en México en 1939 el Código Fiscal de la Federación. Este ordenamiento general rigió hasta fines de 1966, año en que se promulgó un nuevo Código Fiscal de la Federación, el cual incluyó disposiciones formales, materiales, penales y procesales. En ese mismo año, Brasil rige el Código Procesal Nacional, que contiene disposiciones de carácter sustancial y formal, pero no incluye el ilícito tributario. Ahora venimos nosotros, en Guatemala, por medio del decreto 6-91 del Congreso de la República, se emite nuestro Código Tributario, elaborado conforme al modelo del Código para América Latina. El Código Tributario de Guatemala entró en vigencia el 2 de octubre de 1991, pero a conveniencia de las políticas estatales ha sufrido muchas modificaciones. Como ya dijimos, en este caso hay personas que prácticamente han venido, pues no han pagado el impuesto y prácticamente
han querido evadir el impuesto a través de estas reformas que se dan en el Congreso. Entonces, a consecuencia de esto, pues, para beneficio de muchos empresarios en Guatemala, pues este pobre código ha sufrido un sinfín de reformas. Se trata de implementar, en este caso, en América Latina, con la intención de recomendar la aplicación de uno de ellos, la combinación de ambos. O sea, en este caso, sí, cuando se emitió el Código Tributario de Brasil y el de México, pues esto fue se sacaron en este caso ideas para poder, en este caso se hizo la combinación para poder emitir nuestro código tributario. Unos países estuvieron de acuerdo con unificar los dos códigos y otros no, como es el caso de Colombia, que sí estuvo de acuerdo con la unificación de los dos códigos, mientras que en Argentina se pronunció en forma desfavorable. Analizar la legislación tributaria en Guatemala con la de otros países no es el objeto principal de este estudio. Sin embargo, nosotros, en este caso, por cuestiones de doctrina y también de ilustración del origen sobre el código tributario, hicimos este estudio. En la legislación del ilícito tributario de nuestro país, al compararlo con la legislación tributaria de otros países de América Latina, incluyendo al área centroamericana, sin necesidad de profundizar demasiado este asunto, una de las controversias que con más frecuencia se manifiesta entre las legislaciones tributarias de Brasil y Argentina es la relacionada con las sanciones políticas. En el derecho tributario brasileño, por ejemplo, de forma arbitraria, son aplicadas las sanciones políticas sin ningún proceso y sin oportunidad de defensa. Tal es el caso de la pena de clausura del negocio y la aprehensión de mercancías que violan el derecho de ejercer la actividad económica lícita, garantizada constitucionalmente, siendo que la ilegalidad de no pagar los tributos debidos no incluyen el derecho de ejercer la actividad económica, que es el derecho fundamental. Pues en Argentina, por su parte, se puede observar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido que la pena de clausura es constitucional. Entre otras dos formas de sanción, existen significativamente diferencias que en este caso vamos a saber que es en Argentina la pena de clausura se destina especialmente a cohibir el no cumplimiento de los deberes formales que perjudican el control fiscal, que es fuente de recursos públicos, mientras que en Brasil las sanciones políticas constituyen forma directa de cobranza del tributo. La pena de clausura en Argentina es aplicable en proceso regular con garantía de defensa para el contribuyente, destacándose el efecto suspensivo de los recursos que la legalidad de la misma es discutida, mientras que las sanciones políticas de Brasil son aplicadas sin ningún proceso y sin ninguna oportunidad de defensa. En Argentina la garantía constitucional es mucho menor, amplia que la de Brasil, siendo en este caso, pues siendo cierto que los derechos asegurados están sujetos a leyes que regulan su ejercicio. En Centroamérica, a pesar de que el código tributario de cada país es elaborado en base a modelos del código para América Latina conforme a las políticas de gobierno de cada país, Centroamérica existen diferencias. Aquí hay muchas diferencias. Las principales diferencias entre los códigos tributarios de Guatemala y El Salvador son las siguientes. En el artículo 2 del Código Tributario de Guatemala no contempla como fuente del ordenamiento jurídico la jurisprudencia sobre procesos de constitucionalidad de las leyes tributarias. El artículo 5 del Código Tributario de El Salvador sí contempla como fuente del ordenamiento jurídico la jurisprudencia.
El Código Tributario de Guatemala regula los procesos administrativos y contenciosos tributarios. El Código Tributario de El Salvador no regula estos procesos. El Código Tributario de Guatemala no incluye en su normativa la obligación de informar y permitir el control en la investigación tributaria. El Código Tributario de El Salvador, por su parte, sí lo hace. En su sexta edición, establece la obligación de informar y permitir el control para las autoridades, entidades administrativas y judiciales del país, personas naturales y jurídicas, municipales y notarios y jueces. El Código Tributario de Guatemala no establece la obligación del dictamen fiscal emitido por el contador público y el auditor independiente. El Código Tributario El Salvador, en su sección séptima, regula claramente lo relacionado en este aspecto, que debe cumplir el contribuyente y el profesional que emite dictamen en forma fiscal. En relación con los medios de prueba en materia tributaria, el Código Tributario de Guatemala, en su capítulo 5, sección tercera, establece de forma general los medios de prueba admitidos en derecho. El Código Tributario de El Salvador, en los artículos 200 y 211, establece el régimen probatorio e incluye los medios de prueba admitidos en derecho, es decir, la valoración, aportación y carga de la prueba, especificando además las clases de prueba admitidas, como es el caso de la confesión, la prueba documental, contable y pericial de terceros. Otra diferencia importante es la que se refiere a las obligaciones de los sujetos pasivos de llevar contabilidad de forma registrada, registros, inventarios y utilizar métodos de evaluación que se encuentran legislados en las diferentes leyes que conforman la parte especial de la legislación tributaria en Guatemala y no en el Código Tributario como ley general. En cambio, el Código Tributario de El Salvador regula con amplitud estas obligaciones de los sujetos pasivos en los artículos 139 y 143. Esto es en cuanto a lo que hemos podido hablar de lo que es el ilícito tributario. Pero prácticamente este tema es bien complejo, es muy extenso. Podríamos decir que estamos todavía en pañales en cuanto a este tema. Estamos aún saliendo adelante en cuanto a este tema de lo que es el ilícito penal, el ilícito tributario en materia penal en Guatemala. Pues pensamos que con el estudio y esta investigación pues pueda, pues en este caso algunos compañeros, fortalecer sus conocimientos y creer que en un futuro no muy lejano, pues como profesionales del derecho y teniendo la oportunidad de poder cambiar algunos aspectos en lo que es la tributación de Guatemala, pues se pueda en este caso dar la opinión, ya que si no se recauda los impuestos que se tiene contemplado para un ejercicio fiscal donde se imparte, donde en este caso los diferentes ministerios que tiene el Estado de Guatemala no pueden cumplir su función si no les llega el presupuesto que ellos tienen, en este caso se podría decir proyectado para el ejercicio, el año del ejercicio fiscal. Entonces es necesario que como guatemaltecos pues contribuyamos a pagar nuestros impuestos, que contribuyamos pues en este caso a registrar nuestras empresas, ya que legalmente el pagar los impuestos pues trae beneficios como servicios básicos, servicios esenciales como pueden ser la educación, como puede ser la salud, la seguridad, muchos aspectos que están descuidados, pero es por la misma consecuencia a las diferentes formas de evasión de los tributos que pueden llegar a las arcas del Estado. Ha sido toda mi exposición. Le doy gracias al licenciado Marcelo por
por impartir su clase de Derecho Tributario y esperamos que nuestra presentación o nuestra exposición sea satisfactoria. Gracias.